primer webinar del 2021. Si me permiten, antes de comenzar, me gustaría presentar a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Por parte de Cuprum, tenemos a Alejandro Sánchez del equipo de asesoría técnica, que nos estará acompañando durante la entrevista del día de hoy. Y pues bueno, también me doy la oportunidad de presentar a nuestro invitado especial, el arquitecto Gilberto Rodríguez de GLR Arquitectos. Buenas tardes aquí, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro espacio, tu espacio. Hola Lucy, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias, al contrario. Igual y antes de empezar ahora sí con lo que es la entrevista, me gustaría tomarnos unos minutos para presentarte aquí. Claro. Voy a mostrar aquí un pequeño video que realizamos con tu semblanza para ir arrancando. Sí. Como les comentaba, el arquitecto Gilberto Rodríguez es el director general de GLR Arquitectos. Más de 30 años de trayectoria, reconocida con más de 30 premios a nivel nacional e internacional. GLR Arquitectos se distingue por emplear soluciones constructivas, innovadoras y que hacen realidad los llamativos conceptos de los proyectos. Algunos de los proyectos que ha trabajado el arquitecto y su despacho son la Biblioteca del TEC de Monterrey, Park Towers, Norma Towers, la Biblioteca del TEC de Monterrey, entre ya varias casas del sorteo TEC. Entonces, el video, más bien el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es importancia de las ventanas en los proyectos residenciales. Sí, ahora paso a cederle el micrófono a Alex. Les recuerdo que al finalizar, para no estar interrumpiendo, tenemos ahorita aquí habilitado un chat y vamos a estar recibiendo las preguntas que nos quieran hacer las personas que nos están viendo a través de Zoom. También este video se está transmitiendo en nuestro canal de Facebook en vivo y en el canal de YouTube. Vamos a estar también al pendiente de estos canales para atender a sus preguntas o los comentarios que quieran hacerle al arquitecto. Y al final del webinar vamos a tratar de contestar algunas en vivo. Entonces, pues, bienvenido, Arqui, te quedas en tu espacio y pues te dejo aquí con Alex Sánchez. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias por la invitación. Hola, Arqui. ¿Qué tal, Buenas Alex? tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Pues primero que nada, ¿No te oyes? ahí... Sí. Bueno, primero que nada, Arqui, perdón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Le agradecemos su valioso tiempo que nos dedica. Y Gracias. pues, iniciando un poquito, nos gustaría saber cómo el arquitecto Gilberto Rodríguez pues, descubrió su vocación para ser arquitecto, cómo le nació inclinarse por esa carrera, cómo fue su pasión para hacer las cosas tan bonitas que diseña y que hace que la gente se sienta tan a gusto al visitar sus residencias. ¿Cómo ha sido aquí? Mira, pues te cuento, siempre que me invitan a dar una plática con estudiantes, cuento esta historia, porque yo tuve, pues ahora sí que un descubrimiento de mi educación muy niño. Mi abuelo fue Antonio L. Rodríguez, el del Boulevard aquí en Monterrey, y él, pues estuvo en muchísimas cosas. Él fue de los fundadores del TEC, fue el primer presidente de la UDEM, estuvo en la política, fue empresario, fue banquero, pero era un líder nato. Entonces, en los años 40, invitan a mi abuelo Antonio a que fuera digamos, el presidente del patronato de Proconstrucción de la Purísima, lo que hoy conocemos como la Purísima. Ahí había antes otro templo que se estaba cayendo, estaba ya en muy mal estado y se tenía que demoler por seguridad. Y entonces mi abuelo, que en ese entonces era diputado federal, de los primeros 3 diputados de oposición en el país, estaba viviendo en México, y por Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN,
conoce al arquitecto Enrique de la Mora y Palomar y se hacen amigos. Este arquitecto pues era de Guadalajara, igual que Gómez Morín, vivía en México y estaba empezando su carrera muy destacada. Tendrían los dos, yo creo que no habían cumplido 40 años. Eran todavía bastante jóvenes. Y el caso es que invita al arquitecto Enrique de la Mora a hacer la Purísima y bueno, hubo cierta resistencia en Monterrey porque era un proyecto muy moderno, etcétera, pero juntos hicieron la primera iglesia moderna de todo el continente. Ni siquiera en Estados Unidos hay una iglesia moderna antes que la Purísima en Monterrey. Entonces, bueno, de alguna manera hicieron historia, ¿no? En la arquitectura. Con ese proyecto, la carrera de la Mora se catapultó. Después hizo el primer campus universitario del país, que fue el del TEC de Monterrey, antes que el de la UNAM, del cual tanto se jactan los capitalinos, ¿verdad? Pero el caso es que 30 años después, cuando mis papás hacen su casa definitiva en los años 70, pues se atreven a hablarle al pelón de la Mora, como se le conocía, para que les hiciera un proyecto. Y pues como él ya se estaba retirando y por el cariño que le tenía a mi abuelo, por las oportunidades que le había dado aquí en Monterrey, pues nos hizo una casa súper bonita, blanca, luminosa, techos altos, vistas a las montañas. Una casa que no tenía nada que ver con las casas de mis amigos, que eran todas de teja y ladrillo, oscuras, con cortinas. Entonces yo crecí con una arquitectura contemporánea desde niño. Y no solamente viví la arquitectura contemporánea desde niño, sino que realmente a mí la figura de Enrique de la Mora me impactó pues a los 9 años que lo conocí. Realmente me tocó llevarlo con mis papás 2 veces. Me acuerdo que fuimos al Gaucho, que todavía existe ahí en Garzazada. Vino a cenar a nuestra casa un par de veces, fuimos con él a la construcción. Entonces yo me enamoré de la profesión, viendo lo que hacía de la Mora, porque también teníamos un libro, ¿verdad?, de sus proyectos nuevos, de sus proyectos posteriores a la Purísima, que hizo con Félix Candela, uno de los más grandes ingenieros del siglo XX, que fue el inventor de los cascarones de concreto, como el gimnasio del TEC, ¿verdad?, ese tipo de estructuras. Entonces, pues yo llegué, esto fue como en cuarto de primaria. Yo cuando tenía 12 años decidí que era arquitecto, que iba a ser arquitecto, y nunca consideré otra profesión. Y la gente no me lo cree, pero yo de verdad me acuerdo el día que estaba en primero de secundaria y dónde estaba sentado, que dije, yo voy a ser arquitecto, y nunca consideré otra profesión. Por ahí viene mi vocación. Y la verdad es una carrera muy bonita, muy, muy bonita. Sí, qué bonito es la historia desde que pequeños unos nacen con el deseo y con el sueño y lucha para lograr las cosas tan bonitas o las creaciones tan que a otra gente nos fascina, ¿no?, ver de la mano de ustedes, Arqui. Gracias, qué Arqui, amable. entrando un poquito es, si yo ahorita le dijera a usted, ¿qué proyecto de todos los que ha creado lo ha marcado o es un proyecto especial de todas las creaciones que ha hecho? ¿Cuál considera usted que ha sido el más especial y por qué, si tiene algún significado especial o puntual en ese proyecto? Mira, yo te diría que no, es muy difícil escoger uno. Tampoco te puedo decir que todos, y tampoco te voy a decir el cliché de que mi mejor proyecto es el que está por venir, ¿verdad? Porque eso es lo que decimos todos los arquitectos. Está ya muy trillada esa frase. Pero sí creo que sí hay como hitos o landmarks, ¿verdad? En la carrera de una persona y de un despacho. Y yo te diría que pues mi primera casa importante, que por ahí le mostraron ahorita, la Casa Elizondo, definitivamente es un proyecto que sigue siendo muy significativo a 30 años de su diseño. Yo lo diseñé en 1990, cuando tenía un año grabado, empecé el proyecto, lo arranqué la construcción en el 91 y la terminé en el 93. O sea, para fines prácticos, ese proyecto tiene 30 años. Lo sigo mostrando en todas mis presentaciones para clientes nuevos, en todas mis conferencias, porque yo lo muestro como el pilar o los cimientos de la filosofía de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, nosotros no somos el tipo de despacho que dice al cliente lo que pida. O sea, si me ven a pedir una casa estilo Bali, yo les digo que yo no la sé hacer y no la quiero hacer y que hay otros arquitectos para hacer eso, ¿no? Para mí cada proyecto pues, es un reto de diseño y hay que afrontarlo, pero sí desde el principio pues como que quedaron muy, muy claras en la Casa Elizondo cuáles eran las bases de nuestra filosofía. Ahora,
me gusta mostrar esta casa porque después muestro otros 20 o 30 proyectos a un cliente nuevo y se ve el crecimiento, la madurez y la evolución de la firma, ¿no? Y bueno, de mi persona también. Entonces yo te diría, yo tengo una casa muy importante, que es la Casa Elizondo, es mi primera casa completa que hice, y luego, muchos años después, tengo la Casa BC, que es otra casa muy importante que hice, que nos trajo clientes extranjeros y demás. Y bueno, recientemente estoy haciendo, ahorita por ejemplo, estoy haciendo una casa en el Jonuco que va a quedar espectacular. Realmente cuando esté esa casa fotografiada va a ser muy publicada. Algo por la arquitectura, pero mucho por el entorno natural que nosotros tratamos de potenciar siempre con grandes ventanales, que ahorita platicaremos de eso, ¿verdad? Entonces yo digo que tengo una casa cada 10 o cada 15 años, que es así como un parteaguas, ¿no? De una nueva etapa. Y luego están los edificios ya de mayor escala. O sea, mi primer edificio fue un edificio de 4 pisos, pero inmediatamente después viene mi primer edificio realmente importante, que fue Torre Miravalle, donde ya hicimos un edificio de 27 niveles, pues hace como 15 años. Ese definitivamente es un hito en mi carrera, porque brinqué de un edificio de 4 a un edificio de 27. Después viene Magma Towers, que tiene, por ejemplo, el edificio de Torre Miravalle fue el primer proyecto donde utilicé Low E, vidrios con tecnología Low E. Y luego, por ejemplo, viene Torre Miravalle, donde pues, los atributos estéticos son completamente distintos, son 2 torres negras. Ahí nos fuimos, por ejemplo, por vidrios Filtrasol, con aluminio oscuro, que ya no fueron vidrios dobles, fueron vidrios sencillos por temas de costo, pero quedó súper bien. Y bueno, pues ahorita te podría decir, mi edificio de hoy, pues es Torre Lalo, que ya arrancó construcción, que es un edificio de 43 pisos, que estoy haciendo en colaboración con Rodrigo de la Peña, un amigo mío. Ese edificio para mí es hoy en día muy significativo, ¿verdad? Porque es el edificio más grande que hemos hecho, porque es el más reciente y bueno, está empezando construcción. Entonces yo te diría que tengo como esos 3 proyectos en cada rubro, ¿no? Muy bien, Arqui. Pues continuando un poquito con este tema, a lo largo de su carrera en el diseño, ¿cuál cree ustedes cree que sean las características principales ahorita en la arquitectura mexicana? Pues mira, la arquitectura mexicana definitivamente está muy bien posicionada a nivel mundial. Esa primera casa que les platiqué, la Casa Elizondo, que es esta casa blanca, la que se ve quizá como más antigua, que la única que es toda blanca, esa tiene mucha influencia, además de la casa de Enrique del Amor en la que yo viví, que era toda blanca, tiene mucha influencia de Luis Barragán, pero no por el color, sino por el sentido del espacio, por otras características de su arquitectura. Tiene mucho Luis Barragán. Entonces, Luis Barragán nos dejó a todos los arquitectos mexicanos un enorme legado, ¿no? Y ese legado de Barragán, pues ha sido interpretado de muchas maneras. En una época, por ejemplo, Ricardo Legorreta fue muy criticado porque se le consideraba casi como un usurpador del lenguaje de Barragán. Pero la realidad es que si a mí me preguntas, pues el arquitecto que más admiro su carrera, definitivamente es Legorreta, porque fue, en paz descanse, fue un arquitecto que construyó en vida, llegó a tener proyectos, pues yo no sé si en 20 o 30 países o más, ¿verdad? Pero tiene obras en Egipto, tiene obras en Qatar, tiene obras en Brasil, en Nicaragua, y no cualquier obra, algunas son casas muy, muy importantes, ¿verdad? En Japón tiene una casa muy bonita, pero por ejemplo en Nicaragua pues tiene una catedral, en Estados Unidos pues tiene museos, en Australia tiene un edificio, en fin. Creo que hoy en día la arquitectura mexicana es muy, muy reconocida. La nueva generación de arquitectos o la generación intermedia, ¿verdad? Hoy en día pues estamos hablando de un Enrique Norton, de un Alberto Calach, creo que son arquitectos que son muy respetados a nivel mundial. Y pues la arquitectura, o los arquitectos, perdón, de mi generación, pues tenemos la vara muy alta. Creo que hay mucho talento, creo que pues nuestros colegas, hay muchos colegas que están trabajando en diferentes países, haciendo cosas muy interesantes en diferentes países, y no, pues ahora sí que
que no tenemos que pedirle, no tenemos nada que pedirle a nadie, ¿no? Creo que nuestra arquitectura es muy congruente y muy sólida, y está a la altura de la mejor del mundo. Pues muy bien, Arqui. Si ahorita yo le preguntara a usted, ¿cuál sería la casa ideal ahorita en el 2021 para usted, arquitecto Gilberto Rodríguez? ¿Cómo describiría su casa ideal, su casa de sueños ahorita con todas las nuevas tendencias de arquitectura, todo lo que se vive ahorita por tema de COVID? ¿Cómo sería ahorita la casa ideal soñada por usted, Arqui? Pues mira, a mí la verdad me encanta mucho la naturaleza, me encanta y ahora con estos encierros que hemos tenido, pues yo empecé a salir mucho con mis hijos de hike, hemos ido a caminar, a explorar lugares, nos hemos ido a meter a ríos, aunque toda la vida lo hemos hecho, ¿verdad? Somos mucho de irnos al Chipitín, a nadar, me encanta que mis hijos convivan mucho con la naturaleza. Yo voy mucho a andar en bici a Chipinque, bici de montaña, y muy posiblemente me vaya a vivir a la zona de la montaña de Palmillas, es muy posible. Pero si me dijeras ya así como que haz tu carta de Santa Claus, pues a mí me gustaría vivir al lado de un río donde me pudiera salir, hacer fly fishing cuando quiera, estos paisajes idílicos que aparecen en Estados Unidos o en Canadá, ¿verdad? Y de pronto hay ese tipo de casas, ¿no? Casas que están literalmente al borde de un río, en medio del bosque, pues para mí ese sería un sueño, ¿no? Que no es tan remoto porque yo he hecho casas aquí en el bosque en Monterrey y realmente nuestras montañas y nuestros bosques son hermosísimos, lo único que les falta es tener un río con truchas a un lado, ¿verdad? Pero para mí sería el contacto con la naturaleza, o sea, para mí esa casa sería la casa de mis sueños. Arqui, continuando un poquito con ese tema de la casa ideal, ¿usted cuáles cree que sean los elementos más importantes en un proyecto residencial? Pues mira, en general te refieres, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero es que el programa depende para quién es la casa, ¿no? Digo, yo creo que definitivamente la casa, antes que ser estética, tiene que ser funcional, pero no por ser funcional va a dejar de ser estética, ¿no? Entonces creo que lo primero es tener un buen programa, o sea, que el cliente realmente te transmita lo que quiere y necesita, y tú tengas suficiente comunicación con él para realmente su programa plasmarlo a la primera, porque eso es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Sintetizamos y procesamos la información de los clientes y lo convertimos en un boceto y luego ese boceto va evolucionando hasta convertirse en un proyecto a nivel conceptual y de conceptual va pasando a arquitectónico y eventualmente se convierte ya en un proyecto ejecutivo y de ahí pues ya se convierte en una construcción, ¿no? Pero si no partes de un programa bien hecho en el que el cliente te exprese bien lo que quieres, pues después puede haber fallas, que el mismo cliente pues te puede hasta reclamar, ¿verdad? Que por qué no me dijiste o por qué no. Entonces, la comunicación es muy, muy importante porque cada proyecto es un traje a la medida. O sea, no recuerdo exactamente cómo planteaste tu pregunta, pero pues en realidad, si tú dices cuáles son los elementos más importantes, pues ¿para quién? Habrá gente que para él su elemento más importante sea un piano de cola, ¿verdad? A la mitad de la sala. Y hay gente que, pues, ¿por qué va a querer tener un piano en su casa si nadie lo toca, ¿verdad? Entonces, cada cabeza es un mundo. Entonces, creo que los proyectos deben de sintetizar las necesidades de cada cliente, pero bueno, hoy en día, definitivamente, las casas han empezado a trabajar o a funcionar de una manera diferente. Todos nos hemos visto forzados, en mayor o menor grado, a trabajar en casa. Yo estoy viniendo de mi oficina, pero vengo menos, la verdad. En mi oficina somos entre 20 y 25 personas, pues más o menos la mitad o el 40% están trabajando en casa, otros están trabajando aquí, otros están en construcción. Y afortunadamente no hemos dejado de trabajar, ¿verdad? Esa es la gran bendición, que a nosotros realmente no nos pegó la pandemia. Tuvimos mucho trabajo, afortunadamente. Nos pararon un par de meses, pero luego continuamos.
y gracias a Dios tuvimos un buen año. O sea, no solo sobrevivimos, tuvimos un buen año realmente, ¿no? Entonces, definitivamente las casas hoy en día pues van a empezarse a diseñar un poco diferente. Y no nada más las casas. Ahorita esta torre que te comentaba, Torre Lalo, que es un edificio muy alto, tiene 3 pisos de comercio, luego tiene casi 200, bueno, como 200 llaves de hotel. Todavía no sabemos qué marca de hotel va a ser, pero son 200 llaves de hotel, y luego tiene 300 departamentos. Entonces, en el proceso de ir cerrando el proyecto arquitectónico, se decidió consolidar un poco más de unidades más pequeñas y quitar algunas unidades grandes y liberar una planta. Entonces estamos insertando, que no estaba en el programa original, estamos insertando una planta de cowork. Entonces la gente ahora va a poder comprar un departamento y en esa misma compra, con esa misma hipoteca, va a poder comprarse 15 metros cuadrados en un cowork que son suyos, escriturados, y poder hacer home office sin estar en el comedor de su casa, ¿verdad? O sea, va a tener en su mismo edificio, va a tener una pequeña oficina, cosa que hoy en día pues ya nos dimos cuenta de la maravilla que es terminar de trabajar en tu casa a las 8 de la noche o o sea, depende de cada quien, ¿verdad? 7 u 8, y nada más cerraste la computadora y ya estás con tus hijos. O sea, eso es una bendición. Y más, imagínate, si nosotros en Monterrey estamos encantados. Yo la verdad vivo a 5 minutos de mi casa, yo vivo a 10 cuadras de mi casa. Pero imagínate la gente que vive en la Ciudad de México, que tiene tráficos de 2 horas diarias, o la gente simplemente, bueno, depende en cada ciudad, pero pensando en gente de oficina, la gente en la Ciudad de México que pueda empezar a trabajar sin tenerse que meter al tráfico. Tú nomás imagínate las horas, hombre, que se ganan, ¿verdad? Y la calidad de vida que la gente gana. Entonces yo creo que sí, esta pandemia nos va a llevar a todos a reconsiderar nuevas maneras de habitar. Entonces creo que sí, las casas van a cambiar un poco, y eso, pues los mismos clientes te van a ir pidiendo o áreas de trabajo, de home office, o más áreas para trabajo en casa de los hijos. Digo, yo sé que eventualmente el homeschool se va a acabar, pero el home office yo creo que en cierta medida sí va a continuar. Y bueno, pues eso va a ir cambiando los programas, digamos, los programas arquitectónicos de los proyectos, tanto residenciales como de otro tipo, ¿no? Claro. Ahorita que comenta un poquito el tema de la evolución, de cómo ha ido cambiando la arquitectura por las cosas que se nos van a presentando durante las diferentes épocas del año, o problemas o situaciones. Usted, a su larga carrera aquí, ¿cómo ha visto la evolución de la ventana, la evolución de los canceles en la parte residencial? Pues mira, te confieso, y no es por darles coba, pero la realidad es que yo desde mi primera casa, pues he trabajado prácticamente siempre con aluminio de cuprum y con vidrio de vitro, ¿verdad? O casi siempre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más valoro de trabajar con 2 empresas regiomontanas tan sólidas y tan grandes como ustedes y Vitro? Pues es el soporte técnico por un lado, pero también la flexibilidad. Cuando hice la primera casa que por ahí vimos, que fue la casa Elizondo, en esa primera casa vino un compañero de la prepa a quererme ofrecer ventanas Pella. Y bueno, pues me interesó aprender y a ver y cómo están y de qué se trata. Y no, pues mira, este es el catálogo. Oye, pero la casa ya está diseñada. Y explícame, ¿ustedes hacen ventanas a medida? Ah, no, tendrías que ajustar tus huecos a nuestras ventanas. Dije, ¿estás loco? O sea, si la casa ya la diseñé yo, es más, esa casa la diseñé con un concepto de sección áurea y tenía una serie de temas de proporciones. Seguramente voy a andar cambiando las fachadas por tus mugrosas ventanas, ¿verdad? Total, bueno, hice con un distribuidor de cuprum y vitro, hice esa casa, y desde esa primera casa la verdad es que pedí bastantes caprichos. O sea, pedí vidrios ahogados. En una ocasión me acuerdo que conocimos a Legorreta en una conferencia, y
y le preguntamos, creo que se acababa de terminar el Museo Marco por ahí por 1990, se acababa de inaugurar y ahí tuvimos oportunidad de platicar con él, mi socio con el que hice mis primeras 2 o 3 casas, que fue David Fernández. Nos acercamos a platicar y él nos dijo, no, mira, pues para estos vidrios ahogados hay que meter el perfil de aluminio y luego echarle la pasta y meter el vidrio por el otro lado y luego cerrar. Total, nos dijo cómo y lo hicimos en la casa de Lizón, que tiene estas troneras, estas ventanas verticales. Y bueno, también luego hicimos un ventanal en cruz muy grande con todo el vidrio perimetral ahogado en el concreto. O sea, desde esa primera casa ya estábamos haciendo así como que nuestros caprichos, ¿no? Y la verdad es que los alumineros, ¿verdad? La empresa de ventanas que nos estaba ayudando, nos cumplió todos nuestros caprichos. Y yo desde ahí dije, oye, pues ¿para qué quiero ventanas que me estén poniendo limitaciones cuando puedo tener un sistema de primer mundo hecho en Monterrey que me resuelve todo? Me acuerdo después, años después, como 10 años después de esa primera casa, me invitaron a ir a Des Moines, Iowa, a conocer la planta de Pella. Y fuimos, un grupo de arquitectos de aquí en Monterrey, éramos como 15. Y la verdad es que muy interesante, aprendí mucho, porque allá apenas estaban, o sea, ahí fue donde por primera vez vi un low E. Yo no sabía lo que era un low E. Ahí me explicaron con gráficas que low emissivity, ¿verdad? La baja emisividad, y me hicieron con pruebas de calor, digo, cosas que ahorita ustedes tienen en su showroom, pues yo las vi en Iowa hace 15 años, ¿no? O más. Y me di cuenta que tenían tecnología esas ventanas contra tornados, contra nevadas de 30 bajo cero, contra huracanes, pero pues nosotros no necesitamos eso. Digo, al menos en Monterrey, que es mi principal mercado, y para mí vale mucho más digamos, la libertad que un sistema como el suyo me da de hacer las ventanas como yo las quiera, que la tecnología que me da un producto rígido con medidas estándar que no me permite hacer gran cosa. Me acuerdo que estando yo ahí, les pregunté, levanté la mano ahí cuando nos estaban dando como un pequeño seminario y les dije, oye, ¿y qué pasa si yo quiero, cosa que ya había hecho en un par de casos, qué pasa si yo quiero hacer una ventana en escuadra? O sea, en una esquina de una habitación quiero tener una ventana, pues que sean 2 ventanas que se encuentren en la esquina. Sí. Y me contestaron, ¿y cómo, por qué querrías hacer eso? O sea, como que qué pregunta tan estúpida, eso no se hace. Las ventanas son tamaño estándar, off the shelf, y las pones, ¿verdad? No andas inventando esas tonterías. Dije, no, ¿sabes qué? Pues ahí muere. Nunca les voy a comprar una ventana a estas gentes. Y dicho y hecho, nunca compré una ventana de Pella, porque para mí venían acompañadas de puras restricciones, además de que eran caras. Ahora, un súper producto, hay que decirlo, son un súper producto. Además tenían cosas muy bonitas que por dentro eran de madera, por fuera eran de aluminio, entonces tenían muchas ventajas, pero cero flexibilidad. Claro. Y si querías medidas estándar, los precios se iban a la luna, ¿no? Vale. Entonces, a lo largo del tiempo, pues realmente hemos ido evolucionando con lo que te platico, ¿verdad? Desde las primeras ventanas ahogadas, después empezamos a trabajar con Duovents, luego empezamos a trabajar con Low E, pues hemos utilizado todas las series de ventanas, ¿verdad? Eurovent, Elegance en su momento, hemos ido a la mano con ustedes en los aluminios G3 y luego línea acuarela, no sé si todavía se llama línea acuarela, pero bueno, los que son pintados, los que eran anodizados, aluminio natural, utilicé mucho en las primeras casas. Entonces, definitivamente ha habido una evolución, pero si ves mi primera casa, utilizamos aluminio negro en 1991. Y hoy en día sigo utilizando ese mismo aluminio. Sí. Arqui, ahorita comentó un poquito acerca de las prestaciones o bondades que le ofrecen las ventanas de acuerdo a sus diseños. ¿Usted cuál considera que son los principales atributos que usted considera importantes cuando selecciona una ventana en específico para, por decir, ciertos lugares? ¿Cuáles son los atributos que más usted pone énfasis para el confort del cliente? Bueno, mira, pensando en el confort inmediato, yo diría que son 2 los principales. El más importante es el térmico, ¿verdad?
que una ventana que te proteja un poco del calor, de las inclemencias del tiempo, del calor y del frío, pues creo que eso es muy, muy importante. Y que eso principalmente se logra con vidrios dobles y bueno, pues lo que están haciendo ustedes ahora del puente de ruptura térmica, ¿verdad? Esa es la línea Smart Frame, ¿verdad? La ruptura térmica. Sí. Bueno, ya lo hemos puesto en la casa del TEC. Ese tiene el gran atributo que pues si hace mucho frío, mucho calor, pues el aluminio te puede transmitir el calor, ¿verdad? O el frío. Y si tienes ese puente de ruptura térmica, pues evitas que ese calor o frío pase a través del aluminio. Independientemente del vidrio que tengas, que algo de calor o algo de frío va a pasar. Pero bueno, definitivamente, si tienes resuelto en buena medida el tema térmico, pues creo que eso es lo más valioso de una ventana, ¿verdad? Es una ventana hermosa, pero que es un vidrio sencillo de 6 milímetros, pues en verano aquí en Monterrey, pues nos morimos, ¿verdad? Aunque eso es con lo que crecimos. Digo, bueno, yo crecí con vidrios sencillos, que no tenían películas, no tenían nada, ¿verdad? Pero bueno, eso es número uno. Número dos, pues la hermeticidad y la protección del ruido, que hasta donde yo sé, pues ayuda mucho que sean vidrios dobles y ayuda aún más cuando son vidrios laminados. O sea, cuando tienes varios vidrios pegados, hay una ruptura en las frecuencias sonoras. Nosotros hicimos Torre Miravalle, que estaba cruzando la calle de las vías del tren. Pues imagínate la preocupación pues, del ruido. Y bueno, pues básicamente lo que se concluyó es que teníamos que tener vidrio doble y opcionalmente hubiera sido conveniente tener vidrio laminado. Pero bueno, al final por temas comerciales y de presupuesto y todo, nos quedamos con el vidrio doble y la realidad es que funcionó bastante bien. O sea, no fue un tema así de que la gente se saliera de Miravalle por el tren. O sea, pero definitivamente es un tema muy importante en el confort. Digo, mucha gente a lo mejor vivimos en calles tranquilas, pero si vives en un edificio que está al lado de una avenida, y yo creo que eso nos pasa mucho cuando viajamos y vamos a un hotel que está muy bien ubicado, no estamos acostumbrados a tener los camiones pasando ahí al lado y el ruido en la mañana, pues ahí te das cuenta de lo importante que es la hermeticidad y el desempeño acústico de una ventana, ¿verdad? Es vital. Esas son las dos cosas que yo veo como más importantes en el corto plazo o en el inmediato plazo, ¿verdad? Y en el largo plazo yo también creo que hay otras dos, que es uno, la durabilidad. O sea, una ventana que, por ejemplo, la haces de metal, como se hacían las de nuestros abuelitos, ¿verdad? Que se oxidaban y que había que estarlas pintando y pues, digo, en ese sentido el aluminio es una maravilla, porque el aluminio es prácticamente eterno, ¿verdad? O sea, no se degrada, no se pudre, no se oxida, entonces es una gran ventaja que tiene el aluminio. Y la otra también, pues es que no pase de moda. O sea, si tú tienes una ventana sobria, bonita, con unas proporciones adecuadas, no tiene por qué verse mal. Y si ahorita te vas a ver las fotos de la Casa Elizondo que hicimos hace 30 años, pues las ventanas no han cambiado mucho. Por eso yo soy un poco rejego a las modas, de que, oye, que ahora la nueva ventana minimalista con un marco de 3 milímetros, ¿y para qué quiero un marco de 3 milímetros? O sea, no son cosas que me interesen. Si realmente no quiero que se vea el marco, entonces lo ahogo, completamente ahogado en las paredes, para que quede el vidrio ahogado. Y aún ahí tengo aluminio que está ahogado y que está llevando una función, ¿verdad? Porque como quiera lleva algún tipo de neoprenos o algo para que el vidrio no se quiebre, pero si de verdad lo quieres ahogar, pues lo ahogas. Y si quieres lucirlo, pues debe tener las dimensiones razonables. Ahora, también depende mucho del arquitecto lo que elige para que el proyecto realmente cuente con estas condiciones de atemporalidad. O sea, yo en toda mi carrera no he usado más que, yo te diría, 3 colores. El aluminio natural, que era como la casa de mis papás, que lo usé en unos cuantos proyectos al inicio de mi carrera.
el que estamos viendo ahorita, que es el aluminio, llámale G3, llámale bronce, llámale chocolate, ¿verdad? Pero son aluminios oscuros, negro, así negro, negro nunca utilizamos, pero son los aluminios oscuros que estamos viendo. Y en unas poquitas ocasiones he utilizado aluminio blanco. Una de ellas en una casa que hice con un arquitecto muy famoso. Esta que estamos viendo es Casa Elizondo, la primera casa que hice. Ese vidrio que ven ahí es un vidrio ahogado. Pero bueno, esta casa que les comentaba, que es toda blanca, que hicimos con un arquitecto de Madrid muy famoso, Alberto Campo Baeza, esta casa de aquí, nomás que no se ven las ventanas. Esa casa tiene ventanas blancas, pero tiene todas las puertas blancas, tiene todos los muebles de tele blancos, o sea, es una propuesta, digamos, una propuesta estética muy radical y muy bella. La verdad fue una casa que gustó mucho, polarizó un poquito al mercado porque hubo quienes la consideraban muy fría. Nosotros hicimos los interiores y realmente nos encargamos de que no estuviera fría, pero cualquiera de esos tres aluminios, negro, natural, bueno, negro me refiero a chocolate o similar, ¿verdad? O gris oscuro, aluminio natural o blanco, pues para mí son eternos. O sea, y esa es la cuarta virtud que yo buscaría en una ventana. Tú vas a Europa y ves, bueno, tú vas al centro de París y pues todo es hermoso, ¿no? Te sales a las afueras rumbo al aeropuerto y empiezas a ver todos estos hoteles Ibis y cosas así con aluminios verde perico y que dices, bueno, ¿en qué están pensando los arquitectos? Porque es muy común ver edificios en Europa con aluminios azules, verdes, rojos, que dices, ¿cuánto tiempo se puede ver bien eso? O sea, es un edificio que te va a pedir a gritos que lo remodeles en 10 años. Y pues mi filosofía es que la arquitectura, ahorita que estamos viendo esa foto, la arquitectura puede ser muy atrevida, puede ser muy de vanguardia, pero tiene que ser sobria y tiene que ser atemporal. O sea, tiene que ser una arquitectura muy, que pueda resistir, eso es Casa Elizondo, que pueda resistir el embate del tiempo, ¿no? Vuelvo a decir, Casa Elizondo tiene 30 años construida. Sí. Entonces, eso es lo que creo que es importante lograr. Ahorita platicando un poquito de las referencias que hizo acerca de las ventanas puntuales en los diferentes proyectos aquí, ¿cuál cree que sean las tendencias que vienen acerca de las ventanas en los proyectos residenciales? ¿Cree que vengan de más altas, algunos colores especiales, más anchas? ¿Cómo cree usted que vengan las tendencias en estos próximos años? Pues mira, yo la verdad es que las tendencias a mí me dan como alergia, porque cuando hablas de una tendencia quiere decir que dentro de 5 años esa tendencia ya no es, ya hay otra, ¿verdad? Es como los porcelanatos, ¿verdad? Yo consumo mucho porcelanatos para ciertos proyectos, sobre todo los proyectos inmobiliarios, pero abiertamente digo que yo prefiero los materiales naturales. ¿Por qué? Porque son eternos. Un travertino natural, pues, es travertino desde los romanos, ¿verdad? Tú te vas a la antigua Roma, pues sí, del Imperio Romano y encuentras travertinos, y te vas a las fuentes de Bernini y te vas a los edificios de Miguel Ángel y los travertinos siguen siendo travertinos, ¿verdad? Tengan 500 años o tengan 1000 años. Los porcelanatos no, los porcelanatos siempre te dicen los vendedores que esto es lo que viene, esto es lo de hoy. Y yo siempre pongo como ejemplo que tú cuando vas a una casa vieja que vas a remodelar, lo primero que la delata son los cerámicos, ¿verdad? Tú te das cuenta en un segundo si es una casa de los 80s, de los 70s, de los 90s o de los 2000. Y yo soy alérgico a las tendencias, ¿verdad? Más bien yo creo que nosotros siempre tratamos de utilizar las ventanales, es más, yo digo que nosotros usamos pocas ventanas. Casi siempre nuestras fachadas son ventanales continuos y completos. Sí, claro, tenemos ventanas, pero bueno, ahí hay un buen ejemplo, ¿no? Ese tipo de apertura de piso a techo y de lado a lado, ahí está otro ejemplo, es lo que nosotros tratamos de hacer. Ahí sí hay una ventana, por ejemplo, esas son habitaciones. Ah. Pero tratamos de que, o sea, nosotros buscamos, y es parte de la filosofía de la oficina, siempre tratamos de conectar mucho con el paisaje. O sea, en la medida de lo posible tratamos de que nuestras casas
se relacionen mucho con su entorno natural, con el entorno que los rodea, y para eso buscamos normalmente tener grandes ventanales. Ah. Aquí en el transcurso de la plática hizo referencia un poquito a lo que hacía la referencia de la línea Smart Frame, la nueva que por ahí utilizó en las casas del sorteo Tech. ¿Cómo vio esa línea? ¿Qué le gustó al momento? ¿Qué fueron los atributos que le llamaron la atención para seleccionarla y colocarla, ¿no? Mira, pues definitivamente el desempeño del puente de ruptura térmica, pues básicamente lo que logras, o una de las cosas que logras es que sabes que estás evitando el paso del frío o el calor. Digo, difícilmente lo vas a medir tú como usuario, pero sabes que tienes ahí una protección que no estás impidiendo la transmisión de frío o calor a través del aluminio. Y número dos, perdón, siempre hay temas de condensación. Yo me acuerdo que una vez un cliente me dijo, oye, es que yo no quiero poner las ventanas normales que ponen aquí en Monterrey, un cliente de México, porque yo veo que aquí hay mucha condensación en invierno y que se humedecen. Y digo, pues la verdad sí sucede, pero pues ya estamos acostumbrados y como que no es big deal, o sea, no pasa nada. De repente cuando estamos afuera a 3 grados y adentro ponemos la calefacción, pues sí puede pasar eso, ¿no? Que tú toques el vidrio por adentro y esté como mojadito, y puede ser que el aluminio tantito, pero de eso a que te vaya a manchar la pintura o se te vaya a levantar la pintura, la verdad, pues no sé, a mí no me gusta esa idea y no sé qué, y yo estoy inclinado a poner ventanas de PVC, que finalmente puso ventanas de PVC, pero yo le ofrecí hablarle a 2 clientes. Me habló un día que estaba muy frío y precisamente él estaba viendo en algún lado temas de condensación, y le hablé a 2 clientes. Uno, el de la casa grandota que viste ahí, que es muy moderna, casa BC, y otro, un cliente también de México que le habíamos puesto ventanas de PVC de estas alemanas, Comerlin, no sé cómo se llama la marca, ¿verdad? Y no me gustaban las Comerlin porque eran muy toscas. O sea, tenían muy buen desempeño, pero me chocaba otra vez. Oye, nomás que si la haces de más de 220 pierde garantía. ¿Cómo? Pues si mi sales de 4 metros, ¿verdad? ¿Cómo vas a poner ahí un palo a 2 metros de altura? Yo necesito una ventana más alta. Entonces, desde ahí, digo, ya me desenamoré, ¿verdad? Por un lado, esas restricciones, por otro lado, los perfiles muy gruesos, pero le hablé a los 2 clientes, uno tras otro, y el de la casa esta de aluminio, porque teníamos grandes ventanales, ahorita que sabe, te digo cuál es, me dijo, no, ni cuenta me había dado, pero sí se ve aquí tantito, sí hay condensación, efectivamente. Si no me hubieras hablado, no me hubiera dado cuenta. Y le hablé al otro cliente y me dijo, no, aquí estoy, 0 condensación. Funcionan muy bien. Entonces, lo que está viniendo a ser la nueva línea Smart Frame, esa es la casa BC, la que te digo que no se había dado cuenta que tenía condensación. Está en la montaña, entonces, pues sí, había algo de eso. Pero lo que están haciendo ustedes con la línea de Smart Frame es tener lo mejor de los 2 mundos. O sea, sigues teniendo las ventanas de Cuprum que te dan toda la libertad. Claro, yo entiendo que hay un cálculo de vientos, ¿verdad? Que todo esto nos ayudan los expertos ventaneros a calcular vientos y demás. A veces hay que reforzar con costillas de cristal, a veces hay que robustecer los marcos de aluminio, pero al final del día, pues ya el tema de la condensación, pues prácticamente quedó atrás, al menos en lo que se refiere al aluminio mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha venido haciendo Cuprum a lo largo de las décadas, pues es que ha venido resolviendo los problemitas que van saliendo, ¿verdad? Sale el vidrio doble, pues generan un nuevo perfil para alojar ese vidrio doble. Y en fin, creo que en todos sentidos, las puertas estas elevadoras que tienen, muy bien. En fin, yo creo que es una empresa que ha tenido una evolución muy padre a lo largo de los años, que ha ido acompañando el mercado, y pues obviamente ustedes atienden también lo que los arquitectos les piden. Afortunadamente no vi en su muestrario colores verdes, ni rojos, ni azules. Todos eran colores arena, así digo, muy, muy fino, se ve muy, muy de mi gusto, ¿no? Se ve muy, muy atemporal todo el catálogo de aluminio de ustedes, y bueno, pues por eso es una empresa que
en la que confiamos tanto los arquitectos, ¿verdad? No nada más regiomontanos, sino mexicanos. Claro. Arqui, sí, ahorita con el tema de la pandemia, ¿cuál ha sido el rol nuevo que como ustedes como arquitectos están jugando para los nuevos retos que se están presentando? Híjole, pues mira, digo, ya sé para dónde va tu pregunta, pero yo te diría, el primer reto que tuvimos todos los arquitectos fue sobrevivir, como empresas, ¿verdad? Yo me asusté mucho cuando empezó esto. Yo empecé a leer unos artículos de que esto pues, venía un verdadero cataclismo económico y yo sí estaba un poco temblando pues de que las cosas se complicaran mucho. Tuve colegas, compañeros que tuvieron que despedir al 30% de su personal o 40% de su personal porque simplemente les detuvieron muchos proyectos. Entonces, si dejas de tener flujo, pues ya no puedes pagar a toda tu gente y hubo gente que se vio obligados a generar grandes recortes. No fue nuestro caso. La verdad es que nosotros estábamos un poco diversificados porque nosotros diseñamos casas de lujo como esta que estás viendo. Esas las casas las construimos. Diseñamos, construimos, hacemos interiorismo también de muchas de estas casas y aparte hacemos proyectos inmobiliarios e institucionales como por ejemplo la Biblioteca del TEC, estuvimos ahí asociados a un despacho americano, pero tenemos proyectos de esta escala como Torre Mirabal. Entonces, como estamos en varios mercados, afortunadamente nos fue bien. Eso por el lado de tener trabajo. Segundo, pues la verdad es que el reto era pues, que no tuviéramos un brote de COVID en la oficina, ¿verdad? Y también, pues gracias a Dios, solamente una persona de la oficina se ha contagiado y no fue algo serio. No fue algo serio en el sentido de que no llegó al hospital, pero sí, pues, sí estuvo en cuarentena y pues sí nos asustamos un poquito, pero no pasó a mayores. Entonces hemos tratado de ser muy responsables con eso y cuidarnos todos. Y bueno, ya entrando un poco más a tu pregunta, pues creo que nosotros al final del día vamos a interpretar lo que el mercado nos pida, ¿verdad? O sea, los expertos de los bienes raíces son los que van a decidir si realmente hay un cambio en las necesidades, por ejemplo, de las oficinas. Digo, yo lo que escucho es que de pronto escucho cosas absurdas como que es que ya las oficinas van a desaparecer. Pues no pueden desaparecer. Tú no puedes crear una cultura de una empresa todos en sus casas. O sea, de hecho, nosotros hemos batallado un poquito, ¿verdad? Pero creo que lo hemos hecho bien. Pero no es fácil que todo el mundo esté trabajando en su casa. Afortunadamente, mucha de la gente vino a trabajar de manera voluntaria ya después de los primeros par de meses. Y hemos logrado navegar esta pandemia con bastante buena suerte. Pero definitivamente creo yo que la industria y, digamos, los productos inmobiliarios y las residencias van a ir evolucionando. Yo creo que no somos nosotros los arquitectos los que les tenemos que decir a la gente cómo deben de vivir, sino más bien escuchar y tratar de traducir las necesidades y las inquietudes de los usuarios en buenos diseños, ¿no? Y ese fue el caso de este piso que metimos de cowork, una idea que surgió, la dibujamos, la analizamos, la metieron a su modelo de negocio, funcionó, pero al final del día fue el desarrollador el que nos puso sobre la mesa esta idea de poner un cowork, porque son quienes tienen la sensibilidad del mercado, ¿no? De lo que la gente está buscando y valorando. Entonces, pues sí tenemos un rol definitivamente de intérpretes de esta nueva forma de vivir, pero pues no somos quienes vamos a dictarle a nadie cómo deben de vivir en el futuro, ¿no? Gracias. Arqui, pues, primero que nada quería agradecerle por todo este espacio que nos dio. Vamos a dar unos minutitos a mi compañera Lucy para ahí traer algunas preguntas que han hecho durante el largo de la plática. Y claro. Muchas gracias por esta enriquecedora plática. Gracias a ti, Alex. Un placer. Gracias por la invitación. Pues bueno, Arqui, digo, nos podemos quedar platicando mucho tiempo más. Creo que hay mucho tema y creo que toda la experiencia que nos aportas, pues es increíble, ¿no? La cantidad de experiencia que ya tienes. Por aquí hay algunas
preguntas que nos estuvieron haciendo a lo largo del webinar. Tenemos una pregunta de Roberto González. Dice, buen día, ¿qué modelo de ventana técnicamente es 100% hermética en cuanto a nulificar polvo, ruido, agua al interior de una vivienda? Híjole, pues en teoría todas lo son. En la práctica depende mucho de la ejecución. O sea, yo creo que ahí es donde sí es bien importante y a lo mejor es bueno que ustedes también lo mencionen, que ustedes tienen, digamos, no sé cómo les llamen, empresas certificadas, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo les llaman? ¿Instaladores certificados o cuál es la palabra que usan? Talleres certificados, seguramente. Talleres certificados, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que sí he tenido problemas que no tienen nada que ver con ustedes, pero sí he tenido vidrios dobles que al año se me condensan. O sea que sí hubo una mala ejecución del vidrio Dovent, y ahí es donde definitivamente, pues si me preguntas así, si me obligas a darte una respuesta, pues una ventana que viene de fábrica, ¿verdad? De estas tipo americanas, que ya la compras con gas argón y con todo hecha y nada más la pones, pues seguramente esa es la que más te va a funcionar en términos de hermeticidad, porque viene fabricada de una, y yo estuve en la fábrica y es impresionante la fábrica de Pela, tienen una tecnología increíble y todo lo van haciendo por computadora y en fin. Aquí en México todavía somos un poquito más artesanos. Eso no quiere decir que hagamos las cosas mal, pero sí se pueden filtrar por ahí trabajos no tan bien hechos, pues es más factible un problema de hermeticidad, es más factible un problema de que te falle, por ejemplo, un Duovent. Entonces, pues al final yo creo que lo importante es contar con una empresa certificada y la tecnología ahí está. O sea, cualquiera de los sistemas de ustedes, digo, Robert, corrígeme, pero pues yo creo que cumple con todas las características, ¿verdad? El Smart Frame cumple con todas las características, pero al final del día, pues ustedes no son quienes fabrican la ventana, ustedes proveen un sistema y al final hay una persona que tiene que armar las ventanas y ahí es donde radica la calidad de la ventana final, ¿no? Claro, sí, y yo creo que ese es un tema bien importante para igual los clientes que a lo mejor tenemos aquí conectado a algún foro de alguien que esté pensando en cambiar sus ventanas o en construir algo, bien importante fijarnos en trabajar con talleres certificados para asegurarnos que, pues bueno, ya que el producto es de súper buena calidad y todo, bueno, asegurarnos que la instalación, pues también así lo sea, ¿no? Pues para que se complete la cadena de calidad que tenemos. Sí, porque yo creo que digamos, la tecnología que tienen y el diseño que tienen sus perfiles, pues está muy bien hecho. O sea, si le incorporas, y también hay que decirlo, hay niveles más económicos, intermedios y altos, ¿verdad? Que cada uno pues te va a dar un diferente nivel de performance, por así llamarle. Pero yo creo que es más importante quién los trabaja que pues que cuestionar si la ventana es buena o no es buena, más bien es quién la fabrica. Claro, correcto, aquí no coincidimos totalmente con usted. Sí. Otra pregunta que tenemos por aquí de Arnés Francisco, dice, ¿qué opinas sobre las certificaciones de sustentabilidad y de eficiencia energética que existen en el mundo? La presencia en el mercado mexicano parece ser minúscula. ¿Usted ha buscado alguna certificación a nivel residencial de este tipo? Fíjate que tengo un caso muy interesante. No buscamos una certificación, pero nuestro cliente, y es una de las casas que mostraron por ahí, la casa BC, el cliente tiene agencias de coches, de coches japoneses. Si quieres verle dónde te digo cuál es. Esa casa es, esa que está ahí. Esta casa, cuando la diseñamos, el cliente que trabajaba mucho, bueno, sigue trabajando mucho con japoneses, me dijo que le interesaba tener una casa sustentable, que no quería una certificación LEED. Para quien no sepa lo que es una certificación LEED, LEED quiere decir Leadership in Energy and Environmental Design. Es una certificación americana. En México se llama el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, y te dan una certificación LEED que puede ser plata, oro o platino,
Y tiene que ver con cuántos, digamos, cuánto daño le estás ahorrando al medio ambiente. O sea, el hecho de que tú digas que estás poniendo mármol de Monterrey o de Torreón, pues es mejor a que estés poniendo mármol de Italia, ¿verdad? Porque se está consumiendo energía en traer un mármol desde Italia. Pues todo eso es un sistema de puntos en el cual si estás utilizando una alfombra hecha con materiales reciclados, pues sumas puntos. Si estás utilizando un techo verde o estás reciclando el agua de lluvia, todo eso va sumando puntos para llegar a una certificación. Ahora, una certificación tiene costo, es costosa. Hay gente que dice, oye, en vez de pagar $10,000 por un proceso de certificación de una casa, pues prefiero esos $10,000 metérselos a sistemas sustentables a mi casa, como pueden ser paneles solares, como pueden ser reciclaje de agua de lluvia o tratamiento de aguas grises. El caso es que esta casa, el cliente nos dijo que no quería hacer una certificación, pero que quería hacer una casa sustentable. Y la realidad es que sí hubo un sobrecosto. Yo diría que el hacer una casa realmente sustentable, pues te incrementa el costo entre un 5 y un 10%. Y te topas con que, pues para que un proyecto sea sustentable, tiene que ser patrimonial. Porque todos los desarrolladores que hacen departamentos para vender o casas para vender no van a gastar un centavo en certificarse. El mercado, desgraciadamente, es muy sensible al precio. Y si tú le dices que les va a costar 10% más su departamento, pero es certificado LEED, a la gente le importa un bledo. Entonces, necesitas un cliente muy especial. Esta casa fue una. Y para mi sorpresa, yo la publiqué en la página como temas de que era una casa sustentable y nos llegaron invitaciones. Esta casa tiene ya más de 10 años y no he tenido otra, que el cliente quiera trabajar así. Pero nos buscaron a nosotros una editorial de Alemania y una editorial de Australia para publicar esta casa en dos diferentes libros sobre casas sustentables. Una de ellas se llama, mira, aquí lo tengo, se lo voy a enseñar. Un segundo. Sí, claro. Igual y aprovechando el paréntesis, les comentamos las preguntas que no alcancemos a contestar a través de ahorita del en vivo, nos llevamos el pendiente y se las transmitimos al Arqui para poderlas contestar más adelante. Perdón, así es. Mira, se llama Eco Living, le quité la funda, pero es un libro que nos publicaron en Alemania, donde vienen puros proyectos, y aquí te das cuenta que hay algunos verdaderamente horrorosos, ¿verdad? Algunos que están llenos de plantas, las fachadas, pero son puros proyectos en todo el mundo, proyectos sustentables. La realidad es que sí hay una tendencia en este sentido, pero aquí en México todavía estamos en pañales. Ojalá todo el mundo empecemos a pensar más en términos de que nuestros edificios sean cada vez más eficientes. Sí hemos hecho estudios de eficiencia energética en varios proyectos, pero desgraciadamente te topas con que mucha gente no quiere hacer esa inversión. Pero definitivamente hacia allá tenemos que ir. Ese es el futuro. Claro, no, completamente de acuerdo y como dices, esperamos que pues poco a poco vayamos migrando también a este modelo de tiendas. Por aquí tenemos una última pregunta de parte de Cristian y nos comenta, en Monterrey, con las temperaturas tan drásticas que se manejan, ¿qué hace para que no afecten los diseños de grandes ventanales? Pues mira, realmente yo ahí sí, a lo mejor me contradigo un poquito, ¿verdad? Porque por un lado trato de hacer casas muy térmicas, pero por otra parte, si tengo una gran montaña, que aquí en Monterrey pues tenemos varias montañas maravillosas, pues casi siempre sucumbo a la tentación de hacer un gran ventanal. Afortunadamente, pues nuestras principales montañas, bueno, toda la Sierra Madre la tenemos hacia el sur, entonces no es una mala orientación el sur. Hacia el norte, pues es más fría, pero tiene mucha luz natural. El problema es cuando tienes una casa con una vista increíble hacia el poniente, que me ha tocado, por ejemplo, que tienes la vista hacia la Huasteca, ¿verdad? Y estás ahí en la zona de Valle Poniente, bueno, ahí sí hay un tema.
pero siempre tratamos de encontrar, si definitivamente vamos a tener mucho asoleamiento, pues utilizamos parasoles o tratamos de darle algún elemento de diseño que nos ayude a reducir un poco digamos, la ganancia térmica. Pero mira, se los pongo muy fácil. Un arquitecto de fuera, como el mismo Ricardo Legorreta, pues cuando vino a Monterrey e hizo el Camino Real que está en Medio Oriente, pues metió ventanas medianas, ¿verdad? Son ventanas que a lo mejor miden 2 por 2 o 1,50 por 1,50 en cada habitación, pero la gran mayoría de su edificio es sólido, ¿verdad? Y tiene menos vidrio que masa. Aquí en Monterrey se nos hace muy fácil hacer los edificios muy abiertos, por cómo dialogamos con nuestras vistas, con nuestro paisaje, ¿verdad? Digo, yo mismo lo hago mucho. Y definitivamente no es la manera más eficiente de hacer una casa, ¿verdad? Pero bueno, confiamos hoy en día en los sistemas de ventanerías de alto desempeño que nos ayudan a aislarnos en gran medida del frío y del calor, en los equipos de aire acondicionado y calefacción que cada vez son de más alto desempeño y menor consumo de energía. Entonces es un equilibrio que tienes que lograr, ¿no? Magma Towers, por ejemplo, es un proyecto, este proyecto que está atrás de mí, es un proyecto donde también tenemos más piel que vidrio, y el vidrio que tenemos es filtrasol, entonces al final no está mal, ¿verdad? Pero sí generamos unas ventanas de un tamaño muy razonable para poder ver las vistas hacia las montañas o hacia la ciudad, dependiendo del caso, ¿no? Claro, y yo creo que también ahorita, si lo relacionamos con el tema que estamos pasando ahorita de pandemia, realmente la gente que sí se ha quedado pues, ya mucho tiempo en su casa o en su espacio, pues ahora sí que las ventanas son el único medio de conexión que tienen, yo creo que con el exterior, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que a lo mejor ha ayudado un poquito ahora. Y pues bueno, aquí tenemos varias preguntas más, pero ya andamos algo cortitos de tiempo. Me voy a tomar la tarea de apuntar estas preguntas, de compartírtelas y ver Claro. cómo podemos contestar ya fuera de este en vivo. Pero quiero agradecer a Alex que nos estuvo acompañando durante la entrevista. También agradecer a mi compañera Cici de parte de Mercadotecnia que nos estuvo apoyando de staff con toda la transmisión. Y pues obviamente a ti, Arqui. Gracias por tu tiempo, por compartirnos las experiencias. Los invito a que sigan las redes de GLR Arquitectos para que sigan al pendiente de todos los proyectos, de la trayectoria, obviamente de las publicaciones y premios que por ahí gana el despacho, el arquitecto. Y pues bueno, Arqui, simplemente agradecerte y esperamos seguirte viendo en futuras ocasiones, en más participaciones con nosotros. Claro que sí, Lucy. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron. Muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias.